Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución especializada ya en servirle al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de servicio al prójimo, también en este caso a los jóvenes que están sin oficio y sin beneficio, presas fáciles del crimen, de la delincuencia, y los salesianos cuidan de su formación. Y eso necesita apoyo. Usted puede poner su caridad en esas manos, que son manos, las manos de Dios. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bien, vamos a iniciar el programa vi una nota de que el senador Félix Bautista ha puesto en el tapete, como se dice, de nuevo el romero. Es decir, esta explotación minera que se quiere realizar en esa área, un área grande de 5.000 hectáreas aproximadamente, en la zona de San Juan de la Maguana. Me parece que tiene parte también de la provincia de Elías Piña, o de la provincia, sí, de Elías Piña, porque vi que comprende hasta parte de Hondo Valle y esa zona por ahí.
Y la verdad es que hay la insistencia en eso. Se tiene para mí la falsa creencia de que República Dominicana es un país minero. Y yo insisto que no es un país minero, aunque tenga minas, porque los países mineros son países grandes, dicho yo, que no dependen, no tienen esa dependencia de un lugar X, por ejemplo, como el caso nuestro, que las montañas de la cordillera central es donde está concentrada la vida del país, pues nacen las principales fuentes de agua que son la sangre de la población dominicana, porque sin agua sería imposible la vida aquí. Estas poblaciones ya están organizándose y están haciendo conciencia de que es preferible atender los apoyos que necesita la zona, que son muchísimos. Ahí hay todavía una amplitud de riqueza productiva, sana, agrícola, pero los gobiernos o están displicentes, no quieren actuar ahí, o necesitan muchísimo dinero, pero no toman préstamos para eso. Los préstamos los toman para pagar y para hacer muchísimas diabluras por ahí. Y los ahorros internos tampoco se utilizan allí. Entonces, se ve oportunismo, se ve falta de planificación, que usted quiera explotar o que una compañía minera venga y le explote esa riqueza para que el gobierno de turno maneje X o miles cantidades de divisas, de dinero, de dólares que genera la explotación minera de una zona X, que no está en capacidad del Estado Dominicano de hacerlo. Esa es la lógica de la explotación minera aquí. Pero el senador Félix Bautista de San Juan de la Maguana ha sometido un proyecto en la Cámara, en el Senado, para declarar el Romero como una área protegida, algo así, y una reserva natural que evitaría la explotación o el intento de explotación del área indicada de todas esas comunidades o parajes de la provincia de San Juan de la Maguana, y digo también de Elías Piña, porque vi parte, en lo que leí, hay poblaciones que pertenecen a Elías Piña. Pero eso ya trae algunas calificaciones, malas calificaciones, incluso de la empresa que tiene interés en explotar la riqueza minera de la zona, principalmente de oro. Por eso es que es tan atractivo con esa onza de oro a $2.500 una onza de oro. Imagínense ustedes. Y ahora acusan al senador de oportunista, de populista, de quererse alzar como quien dice con el santo y llevarse el altar a donde él quiera. Eso se lo agrego yo. Pero el deber de él como senador es ponerse en contra de la comunidad o a favor de la comunidad, porque nadie es tonto. Ahora, si a eso le llaman populismo, entonces los políticos van a seguir siendo populistas todos, porque ¿de qué que viven los políticos ahí? En los pueblos y donde quiera que están, es de esos apoyos. Si no, él no fuera senador de la provincia, porque es una cuestión de lógica. Él no va a ir en contra de la corriente. Ahora, que él estimule a la gente a que proteste o que se resista, bueno, es muy lógico, porque él vive, ese es su sangre, de ahí es que él vive, ese es el alimento que él tiene. Entonces no va a ir en contra de la corriente, pero son los intereses que pesan, y hay muchas plumas y voces de alquiler que se prestan también a recibir dinero, apoyos, para que promuevan la explotación del oro
en el Romero. Esa es la realidad, pero yo quiero que mi República Dominicana, ahí donde quieren explotar todo eso, como hemos dicho nosotros aquí, hay que ir a lo que se llama carrera de yegua. O usted ir a Pajonar o a Pedro Corto, que están más cercanos ya aquí, pero usted va a carrera de yegua. Y usted sabe que ahí son planicies que ahí yo debo estimar, según cálculos así, tiene que haber más de 200.000 tareas. Aparte de lo que llega allá, Matallaya y toda esa zona por ahí, hay presas por ahí, la de Macasía y eso que se pueden explotar, o la presa de Joca, se ha hablado de esa presa también, no sé, o de las Dos Bocas. Se pueden aprovechar parte de esos terrenos, aunque se aprovechen lo de Haití también, pero bueno, se pueden aprovechar. Una pena que Haití es un país que no se deja ayudar, ni siquiera de nosotros se quiere dejar ayudar. Imagínense ustedes, un país en unas condiciones como esa, porque esos son recursos hídricos que se pueden aprovechar entre ambos países, porque nosotros tampoco podemos actuar en una forma como que ahí no hay nada. Yo quisiera que llegara una oportunidad de poner un muro que uno no vea nada para de aquel lado, para el oeste mismo de la isla, que no se ve Haití, ojalá que no se vea Haití, pero esas son cosas que uno sabe que no se van a poder lograr. Ay, Dios mío. Bueno, y hablando de agua, tengo que insistir en que Juan Dolio y Guayacanes y San Pedro de Macorís, los sanpedranos de Macorís del Este están con el grito al cielo porque no tienen agua, los acueductos colapsados. Juan Dolio y Guayacanes y Napa no da la cara, 4 meses. Proyectos turísticos de Juan Dolio, bloques de apartamentos de 12 y 15 pisos están allí colapsados sin agua. Pero eso es un caos. Y ese acueducto con problemas y la autoridad no dice nada. Señores, así se van deteriorando todas las cosas. Entonces usted le suma al agua, le suma a usted los apagones. Usted ha visto ingredientes más favorables al incendio social, si cabe la expresión, que dos bienes públicos como estos, la energía eléctrica y el agua potable, que las comunidades, X comunidades, y ya estamos hablando de que son dos problemas que acuciantes a nivel nacional. No todo el mundo está sufriendo apagones, ni todo el mundo está sufriendo de agua, porque no es ese lo que queremos manifestar. Pero hay poblaciones que están en dificultades muy serias, y uno sabe que, por ejemplo, resolver el problema eléctrico no es cómodo, ni es fácil, uno lo sabe. Y es un problema estructural ahí de muchos robos de energía, que se pierde energía, mala administración, etcétera, etcétera. Y eso ha sido confesado por la autoridad. Y la opinión pública y el pueblo mismo es consciente de que hay una situación muy difícil con la energía. Todo el mundo lo sabe eso. Ahora el agua no es difícil de resolver. Claro, si han partido de una fuente segura, de que hay una extracción o un aporte prudente, moderado, que es el que la fuente puede aportar y no es que está siendo explotada en forma inescrupulosa, y entonces la fuente se agota y el acueducto no tenga agua. Eso puede ser un problema muy difícil de resolver. Pero si el acuífero tiene agua y hay una explotación prudente de esa agua, que no se está actuando en forma abusiva con el caudal que aporta la fuente, es decir, no hay un abatimiento de la fuente, entonces eso no es difícil resolverlo, porque si es una tubería rota, eso se conectan las tuberías. Si es una junta Dresser que se ha dañado y hay que arreglarlo, usted le pone su junta Dresser.
Si es una bomba que está mala, que tiene el impulsor dañado o la carcasa no le funciona o el cheque no funciona, qué sé yo, o el cárcamo de bombeo o de descarga o un tanque que no funciona, esas cosas se tienen soluciones rápidas. Transformadores. Se dañan 3 transformadores, explotaron. ¿Cuál es el problema? O están derramando aceite. Todo eso se corrige. Que las bombas tienen el impulsor, ¿cómo se llama? El impulsor malo. Es decir, el impeller. Se cambian los impellers. ¿Cuál es el problema? O la prensa estopa. Se cambia o se cambian los ejes, si son bombas de pozo profundo, bombas verticales. ¿Cuál es el problema? Los tazones de esas bombas, ¿cuál es el problema? Es decir, ha habido una negligencia por parte de INAPA en corregir el problema de Juan Dolio y Guayacanes y ahora agregándole a San Pedro de Macorís también. Entonces, esas comunidades tienen problemas y ayer lo dijimos. Y la gente está muy molesta, muy desesperada porque la gente pague ese servicio. ¿Por qué? Porque ese acueducto de Juan Dolio, yo me acuerdo cuando se hizo ese acueducto, que fue una necesidad muy sentida de esa área turística, porque no, ¿cómo usted va a desarrollar una área turística si no hay agua? Y hubo que llevar esa agua, yo recuerdo, distante de verdad. Esa agua porque no hay una fuente de agua cercana por ahí, creo que viene de Brujuela, esos lados de por ahí es que debe venir el agua que se sirve por allá, o de Guerra, esa zona por ahí, de Matalarga, no creo que Matalarga que se llama eso ahí, no me acuerdo, o Mari Carmen, no sé, por ahí por Guerra, pero es distante de donde se está llevando el agua. Parece acueducto de Juan Dolio. Pues yo recuerdo cuando ese acueducto se estaba construyendo, instalando la tubería y todo, pero además los sentidos, cómo se exigió que se hiciera ese acueducto, porque ese acueducto era básico para el desarrollo de esa zona, que hoy se ve una zona con un gran desarrollo turístico ahí. Pero si no hay agua, es imposible que se desarrolle el turismo. ¿Dónde camina el turismo si no hay agua? Precisamente esas son de mis preocupaciones por el caso de Pedernales. Incluso Punta Cana mismo, hemos hablado nosotros muchas veces aquí de lo que es el agua de Punta Cana, y puedo hablar con cierto conocimiento de eso, porque participé en las instalaciones de bombas, en los diseños de esas bombas que sirven agua a ese proyecto de Punta Cana, mi bávaro. Es decir, que yo trabajé en esa zona ahí, cuando estaba el Club Mediterráneo, y cuando se instalaba Punta Cana, Manuel Fermín trabajó en la instalación de esos equipos de bombeo y en los diseños de esas bombas para servir el agua de esos proyectos turísticos. Es decir, que estamos hablando con cierto conocimiento de causa. Bueno, el presidente anunció que tiene otro viaje a Washington. Va a la CAF. Esa es una de las instituciones que tienen que bregan con el crédito, generalmente préstamos para América Latina, es un fondo centroamericano, algo así. Pero eso está bien, porque el país no puede estar aislado en ningún foro económico ni en ninguna actividad que tenga que ver con la zona nuestra de aquí. Nosotros podemos estar ajenos a ellos. Si el presidente tiene que ir a su viaje a Washington, que vaya, porque eso es parte del sistema, como se dice. Ahora, don Andrés L. Mateo, que tome nota, que ese señor siempre se ha dedicado a sumar los viajes presidenciales. Yo recuerdo una vez que le sumó a Leonel Fernández más de 50 viajes, pero el presidente Abinader lleva buen averaje también. Ojalá el señor embajador dominicano en Francia siga tomando nota de esos viajes presidenciales y calculando los costos, los gastos que le generan al país. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Muy bien. El Banco Central ha anunciado, señor, una reducción de la tasa de política monetaria y eso es una excelente noticia. Otra noticia positiva porque tuvimos la noticia positiva de que el crecimiento de la economía en esta semana se anunció, crecimiento de 4.8% y que en julio que alcanzaba a 5.0% de crecimiento del PIB interanual. Y esas son noticias positivas. Esta tasa de política monetaria, todo el mundo sabe que el Banco Central ha estado esperando que la Reserva Federal de los Estados Unidos baje la tasa de ellos, porque si la de nosotros está tan cerca de la de Estados Unidos, la gente va a sacar su dinero y lo va a transportar a Estados Unidos porque está más alta allí, entonces deja más beneficio. Y eso hay fuga de capitales. Pero como ya el señor Jerome Powell, que es el gobernador del Banco Central norteamericano, que ese es un banco ese es un banco grande. Entonces ya los Estados Unidos están anunciando, él mismo anunció que se van a bajar la tasa ahora en septiembre. Entonces el banco, ya consciente de esa situación, puede bajar un poco porque al bajar más la norteamericana se acerca más a lo nuestro. Entonces eso está muy bien. El banco anunció que de 7, que está nuestra, bajará a 6.75, es decir, 25 puntos básicos bajarán. Los repos, que son depósitos de un día, de 7.50 a 7.25% anual, y la overnight, que es de 5.50 a 5.25% anual. Es decir que vamos a esperar que Estados Unidos baje su tasa, que será para septiembre. Ahora bajarán la tasa norteamericana, ya eso es un hecho, y por eso el Banco Central se adelanta, porque sabe que ya eso es una decisión que viene por esa vía, una decisión de Estado. Bueno, señor, el caso de Venezuela. Venezuela está en una situación muy incómoda, muy difícil. La señora Corina, ella entiende que su lucha, esa lucha constante de la calle, ayudará al derrocamiento de ese régimen dictatorial de 25 años. No es fácil. Ese tipo de regímenes con palabras es difícil derribarlo. Lo he dicho aquí, hay que derribarlo a plomo. Pero no tiene que ser una revolución. Ojalá pueda haber un golpe de Estado incruento incluso.
grupo ahí, el grupo militar de un departamento de, miren señores, este grupo de militares desconoce ese régimen dictatorial del señor Maduro y todos sus secuaces. Ese es un gobierno de gánsteres que nosotros no queremos que Venezuela siga sufriendo, ni la familia venezolana siga sufriendo por el efecto de estos delincuentes querer hacerse con el santo y la limosna. Y ahí mismo murió ese Madurato, como dice, y Diodato. Y se van. O lo apresan y se lo mandan a Estados Unidos, que va a pagar 15 millones de dólares. De entrada, el militar que consiga apresar, o el cuartel que consiga apresar al señor Maduro, de una vez se lleva 15 millones de dólares que paga el Estado norteamericano por el rescate de ese caballero. Así que, si le suben 10 más, todavía es más atractivo. La OEA con palabras cree que va a derrocar al gobierno. Eso no se derroca al gobierno con palabras. Las naciones europeas, de la Unión Europea, con la misma hipocresía, no reconocen el gobierno de Maduro porque es un gobierno que es ilegítimo y no ha presentado las actas. Pero que tampoco puede reconocer el gobierno de la oposición. Pero yo pregunto, lo más lógico es que se reconozca el gobierno de la oposición, que la oposición es el que ha ganado, porque si el que tiene la fuerza, el dominio de la fuerza o la exclusividad de la fuerza, y todavía más, no solamente la exclusividad, no, que tiene todo, y no porque se lo dé la Constitución y la ley, sino que tienen el monopolio total de las Fuerzas Armadas y o de los cuerpos de seguridad y los cuerpos militares y policiales. Tienen el monopolio porque tienen 25 años adoctrinando a esta gente y pagándole a los jefes, garantizándoles sumas millonarias que la tienen depositado en bancos donde todos esos organismos de seguridad del mundo saben dónde están esos dineros. Y yo he dicho que esos bancos andorranos tienen dinero de todos esos delincuentes de Venezuela, gángsteres que se han robado a Venezuela, el chavato Madurato. Entonces esa gente pueden salir del poder o muerto a balazo, porque parece que en Venezuela se acabaron los hombres. Bueno, no hay hombre en Venezuela, que aparece María Corina, es la que está dando, María Coraje, como yo digo, es la que está dando la cara. No hay hombre, en Venezuela no hay hombre. Los dictadores de Venezuela mueren en su cama, plácidamente mueren ahí, como se dice, aunque sea un contrasentido, morir plácidamente. Pero Juan Vicente Gómez murió en su cama. El otro, Jiménez, se salió y se fue a vivir a un exilio dorado. Es decir, en Venezuela no hay hombres. Los hombres se acabaron con Bolívar, pero ahí no hay hombres que se pueda tomar la decisión de, señores, vamos a salir de esto. Mire, aquí hay 3 cabezas que tenemos que eliminar, a tiro lo vamos a sacar del poder. Maduro, Diosdado y un tal, y el padrino de todo eso, que es el jefe militar. 3 balas, 3 balazos y se acabó la fiesta. Pero allá no matan delincuentes, no matan gánsteres, ni matan dictadores. Entonces Venezuela con palabras es difícil, porque ese caso de la Unión Europea, ¿cómo usted se va a quedar en una ambivalencia que es de hipócrita y de irresponsable, digo yo, la Unión Europea? Porque si con ese poder que tiene el gobierno, tiene el poder de secuestrar toda la información que pueda haber, y la oposición no tiene ni siquiera que mostrarle actas a la Unión Europea para que se sepa que ellos ganaron, porque solamente la actitud misma del gobierno de Venezuela
indica que ellos son los que están haciendo la trampa, el robo, son los que se han robado las elecciones, porque quienes tienen el monopolio no solamente de la fuerza militar, el monopolio de las instituciones públicas que manejan el proceso, la tiene el propio gobierno. Entonces el gobierno que tiene que, o el Estado, o quien sé yo, las instituciones públicas, son las que tienen que exhibir los documentos. Ya la oposición se supone que le ganó. ¿Por qué? Porque si usted no puede mostrar con lo que usted dice que ganó, es porque usted se está robando ese proceso. Y si se lo está robando es porque usted los números no le dan. Entonces es muy lógico que se catalogue o se califique ese gobierno como ya un gobierno que perdió las elecciones, perdedor, y que ganó la oposición. ¿O quién fue que ganó? Porque el pueblo votó. Entonces yo creo que es una posición de la Unión Europea muy cínica, no solo hipócrita, cínica, hombre, porque ¿cómo es posible que usted no venga a reconocer, a decir que no se puede reconocer? No, usted tiene que decir limpiamente, tiene que decirse desde Europa. Mire, el régimen del señor Maduro es un régimen ilegal, ilegítimo, tiene que irse de ahí porque él perdió las elecciones y se las robó, y ahí está actuando en forma de como un verdadero gángster político, porque eso es lo que son gángsteres. Hoy como un régimen que el propio Maduro diga, bueno, hay que meter preso a esta gente, pues ellos están violando la ley porque no temperan a los llamados que se le ha hecho de la fiscalía. Pero ¿y ustedes tienen calidad moral para hablar de respeto a la ley cuando ustedes han violado la ley en forma flagrante, robándose las elecciones? Eso es peor todavía que no atender a una citación de un organismo falso. Un organismo como esa fiscalía, que todo el mundo sabe que eso no es más que un comité del chavismo convertido de que con ropaje de fiscales. Eso es un verdadero, eso es un acto de tipo de gángsteres de la política. Esos son gángsteres de la política, he dicho yo. Y lo digo con mucha franqueza. Porque y con la realidad, porque eso es lo que se ve ahí en Venezuela. No hay más nada. Bueno, el gobierno parece que se ha expuesto a una derrota sin necesidad, el gobierno dominicano, con respecto a este asunto de la reforma constitucional, con respecto, por ejemplo, al caso de los legisladores. Los propios legisladores se le había avisado al gobierno con tiempo que esa gente no iban a aprobar eso en la forma que lo mandó el Poder Ejecutivo. Dicen que quieren, ellos van a reducir, en vez de los 55 que le pidieron, o 37 fueron, que pidió el gobierno, que van a reducir a 15. Bueno. Todo eso por mezquindad, porque, señores, la mejor definición o la mejor propuesta de esa, vamos a llamarle idea, del presidente Luis Abinader, sana, es buena, reducir el número de diputados, léase, reducir el número de parásitos, porque ¿qué es lo que hace? Muy poca cosa. Todo esto un gentío allí, ganándose un dineral, garantizándole pensiones cuando se retiran después de 4 años. Eso es un desorden, eso es un manicomio, ese Congreso Dominicano, de canonjías y de privilegios irritantes. Eso es lo que hay ahí, se sabe eso. Ahora, el presidente debió pensar que esa gente le iba a ser difícil usted ponerle a reducir un número que ellos aspiran a seguir ahí, a eternizarse si pueden, en esos curules, porque son elegidos por sus pueblos. Pero no temperaron a la propuesta que hizo Leonel Fernández, que me parece la más juiciosa. Miren, dice Leonel Fernández, dejen la matrícula de los diputados tal como están. Hay 192, dejen 192. Miren, vamos a congelar la matrícula.
la vamos a congelar en este número de 192. No va a haber más diputados dentro de 20 o 25, 30 años más. ¿Qué va a pasar? Que en 5 años o en 6 años, los 195 se ven pocos. Es decir, se van a reducir en 20, vamos a poner 20 años. Se van a reducir, congelando esa matrícula, se van a reducir lo que vamos a querer quitar ahora. El presidente no sufre una derrota política de su propia gente, que se van a rebelar, como se dice, no van a unir, no se van a unir o no se van a plegar a lo que le manda el palacio. Y tal vez para no hacer quedar tan mal al presidente, bueno, vamos a reducir, el presidente quiere 40, vamos a eliminarle 20. Dejen eso y usted, presidente, se complace de estar tranquilo con su gente. No le alborota, no le da una patada a ese hormiguero. Esa gente sigue con la misma matrícula, pero en 20 años, repito, si ya la población dominicana en vez de 11 millones va a tener 14 o 15 millones, qué sé yo. Y más con todos estos haitianos que andan aquí locos por hacer los dominicanos también, que dentro de 15 años están votando todos. Ustedes lo van a ver votando, yo voy a estar muerto, pero aquí lo vamos a ver votando. A los haitianos van a estar votando en masa, dirigiendo y haciendo presidente, gracias a esta complacencia de los políticos dominicanos que por la bóveda extranjera ceden el territorio nacional. Léase Ulises Heró en el año 1890 y algo, entre esos periodos de él, buscando dinero, le ofrecía hasta tierra a los haitianos por dinero y vendió. Por $5 millones ya tenía vendido una porción a los haitianos, porque así es que estamos, oigan bien, buscando dinero estos gobiernos, endeudadores, ponen en venta a la República Dominicana, se le importa ponerla en venta. Pero bien, si se aplicara ese sistema que dijo Leonel Fernández, estos quedan complacidos. El presidente no se ve expuesto a una derrota por su propia mayoría. Y segundo, eso, como hay un crecimiento natural de la población, se congelan los números, no hay más diputados y menos senadores también, se congela eso porque no va a haber más provincias que se paren esas provincias, porque todavía siguen promoviendo más provincias y más senadores. Ahora están pidiendo ellos un senador para el exterior, para la diáspora. Es decir, son cosas verdaderamente penosas que pasen eso. Incluso ese centroamericano, ese parlamento centroamericano, eso se puede cerrar, porque eso no hace nada, ni sirve para nada, ni influye localmente en nada, porque por lo menos la reducción de los diputados influye en las zonas, en las provincias nuestras y en los partidos políticos nuestros. Pero el parlamento centroamericano, ¿en qué puede eso? Que no sea garantizarle unos espacios a zánganos y parásitos, ya incluso políticos que han sido descalificados localmente, que han perdido también su atractivo con el electorado, entonces los refugian ahí como una forma de preservarle vida política y vida económica. Es decir, cosas que pueden ser quitadas del medio, que son obstáculos, que lo que hacen es crearle gastos y molestia al pueblo dominicano. Eso lo pueden hacer. De esa misma reforma, bueno, sigue hablando de ella, el referéndum, que todo el mundo está de acuerdo que el referéndum, yo lo decía aquí, si el presidente quiere ser democrático y ser recordado como un hombre, como un demócrata de verdad, pero ponga el referéndum, presidente. Porque el referéndum es lo ideal de la democracia. Es decir, por más candado, el mejor candado es el referéndum. Voy yo para allá. ¿Por qué? Porque
aún con los candados que se le han puesto, que son candaditos de maleta. Decía yo ayer, el reeleccionista más consagrado del país fue Balaguer y tuvo que acogerse a un candadito de maleta que lo abro yo con un soplo, se abren esos candaditos. Pero Balaguer no se pudo reelegir en el 96. ¿Por qué? Porque tenía ese candadito de que había que saltar el periodo. Balaguer, fíjense si era un reeleccionista y si tenía intenciones de seguir, si lo hubieran dejado. Que incluso ya en el 2000 el presidente Balaguer se estaba candidateando y se candidateó por su partido reformista y todos nosotros los reformistas fuimos a votar con gusto por él con 90 años. Esa es la pura verdad. Entonces, Joaquín Balaguer tuvo un freno. ¿Por qué? Por un candadito de maleta. Danilo Medina le puso otro candadito de maleta a la Constitución. Y ese candadito está ahí. Y Danilo no pudo ir a una elección. No a la reelección, sino a una elección más. No pudo ir porque tiene ese candadito. Ese mismo candadito le sirve al presidente Abinader para que no pueda presentarse. El referéndum es un candado más fuerte que eso, porque el referéndum tiene la ventaja que el reeleccionista que quiera cambiar la Constitución para beneficiarse con todos los poderes y con todas las ventajas, el referéndum, si el pueblo le dice que no quiere esa reelección, ahí mismo murió. Y usted sabe lo que va a pasar. Que si el pueblo en el consultivo le dice que no quiere que la Constitución se modifique porque usted sabe que no tiene la calidad o la capacidad de ganar las elecciones, entonces ya usted se le adelantó la derrota en el referéndum. O la victoria también se la da el pueblo. Puede ser que usted mande el referéndum, el aprobatorio también, lo gane o el pueblo diga que sí, que sea favorable a lo que exigió el presidente. Y entonces usted puede pensar, pero si me aprueban esto, quiere decir que yo voy a ganar si mando la reelección. Es decir, el referéndum es lo más democrático que hay. Pero el presidente parece que está obstinado con un estilo democrático de hacer un cambio a la Constitución, que la Constitución no se la puedan abrir, ni los soplos divinos puedan abrir la Constitución. Cosa que también es una absurdidad, porque ¿quién ha dicho que ninguna Constitución se hace inviolable? Porque ¿cuál es el problema? Usted coge una gran mayoría, una mayoría más, todavía más absoluta que esta que tiene el presidente Abinader, y usted hace con el Estado lo que usted quiera. Voy a hacer un plebiscito para cambiar el modelo de republicano, lo voy a hacer monárquico y me voy a declarar rey de los dominicanos. Eso se puede hacer también. ¿Quién ha dicho que no? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Desde todos los miércoles, el doctor Castillo nos complace mandándonos esas reflexiones de él, todas esas vivencias. Un viejo adagio reza: al buey por el asta y al hombre por la palabra. Así es. También Juan Bosch, que era muy sentencioso, muy aforístico, don Juan, decía que el enemigo número uno de los seres humanos era la lengua, decía don Juan Bosch. El enemigo número uno del cuerpo es la lengua, y es verdad, eso es ese adagio, reza igual. Sería como una paráfrasis de eso, porque al buey se le agarra por las astas, como dice, por los cuernos, como dice el doctor Castillo, y al hombre por la palabra. Yo me acuerdo que Balaguer siempre tenía una expresión sobre eso, la de Pascal, de que el hombre era esclavo de su silencio, debía ser un esclavo de su silencio, porque es que el que habla mucho, todos esos verbos reicos, esos que usan esa cólera sectaria en política para toda esa torrentera de expresiones palabreras, insultantes, que son adjetivos calificativos, como citaba yo de un caso. Uno de esos que aprovecha esa cólera sectaria para decirle de todo a sus propios compañeros, pero el hombre lo que buscaba era un cargo público y lo complacieron con su cargo, porque hay un cargo, un codiciado cargo público, porque no fue cualquier cosa, es un cargo muy bueno desde el punto de vista de los ingresos que le genera a ese caballero, que le van a generar ese cargo. Y el hombre, después de aquella rica adjetivación castellana que tiene muchísimas expresiones calificativos, adjetivos calificativos, el hombre logró lo que buscaba sobre la base de esa torrentera palabrera. La gente sabe hacer sus cosas también. Entonces el doctor Castillo nos presentó ese trabajo para esta semana. Creo que refiriéndose a los tiempos del chavismo y eso. Él fue muy sentencioso con Chávez también. Bueno, al presidente le hicieron una pregunta sobre los restos de Siño Pedro. Sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. El presidente puso un horizonte y dijo, bueno, dentro de 2 años podemos tratar ese caso. Es decir, en la mente del presidente o figura o está, mejor dicho, presente o asentado que en 2 años también se le puede olvidar a la gente que esa cosa pase y el presidente, eso sea una forma, una evasión con fines de no tener que involucrarse en esta discusión ahora. O de hecho tiene eso pendiente y en 2 años echarán esos osamentas. Y uno, con tiempos como estos incluso, en tiempos en que estamos viendo una haitianización de este país, yo pienso que en tiempos en que, como yo he dicho otras veces, estamos viendo cuasi
la desintegración de la dominicanidad y que la nave de Febrero puede naufragar incluso, oigan bien, hablar de Pedro Santana, como de hablar mal, en el sentido de llegar tan lejos, después de una decisión de Estado tomada por Balaguer, que yo he dicho que para sacar esos huesos de Pedro Santana de ahí hay que impugnar ese discurso, ese discurso no, ese discurso fúnebre, vamos a llamarle así, o ese panegírico que Balaguer hizo al general Pedro Santana, inhumando sus restos en el Panteón Nacional. Y digo que en estos tiempos en que estamos viendo esta haitianización y toda esta pérdida o posible pérdida de la nave de Febrero, repito, uno no lo dice porque por Balaguer o por balaguerismo, pero dejad tranquilo, digo yo, dejad tranquilos esos podridos y cansados huesos de Siño Pedro, tratando de llevarlo a otro lugar, quién sabe dónde, después de haber reposado en esos fríos pisos de la iglesia del Ceibo. Fue un hombre que el Ceibo fue tierra amada para él. Y para los Duarte, porque Duarte entonces también era su oriundez de Duarte, o doña Manuela Díez, venía del Ceibo. Y el general Pedro Santana se asentó en el Ceibo, me imagino jovencito, su padre, que se mudó de Hincha, se mudaron o de Las Caobas, qué sé yo, de Hincha, se mudaron a esa zona del Ceibo, hicieron vida ahí, los Santana. Entonces esos huesos permanecieron muchísimo tiempo, pero usted llevar esos huesos contra el fuero de la muerte, llevarlo a lugares que usted no sabe dónde van a arrojar esos cansados, repito, esos huesos ya, qué mejor que lo dejen yacer en su ¿dónde están? Porque como quiera, en tiempos como estos, hay que pensar, en estos tiempos en que estamos viendo esa haitianización de este país, el trabajo de ese señor, de Pedro Santana, con ese asunto de los haitianos aquí, fueron 12 años de guerra, liderando esas luchas contra contra los haitianos. Y más luego tuvo que liderar una lucha también contra Buenaventura Báez, 1857, y todos esos problemas que hubo, hasta que vino la anexión a España, donde él tuvo una participación y la principalía, vamos a decir, porque era el jefe del Estado. Pero uno sabe que él no actuó solo. Hubo muchos que actuaron también ahí favorablemente a la anexión y luego se quedaron tranquilos y participaron luego en la restauración de la República. Y Santana murió antes del triunfo de la restauración, no hay duda, un año antes, enfermo, abandonado por los propios españoles, ninguneado, y además por sus adversarios políticos dominicanos. Pero hasta Gregorio Luperón, a pesar de todas esas negruras de la vida de Pedro Santana, hay que ver ese panegírico que hizo de Pedro Santana el señor Gregorio Luperón, adversario jurado de él, pero reconociéndole mucho de sus méritos, reconociéndoselo a ese caballero. Aquí hay gente que habla muchísimo disparate con eso y uno tiene que ver, sopesar esas cosas, no sé, uno sabe que fue un crimen terrible el de Santana, fusiló muchísima gente también, pero uno sabe cómo son las cosas del poder en estos países y cómo eran aquellos tiempos que se fusilaba con la Constitución, que lo decía, lo preveía ahí, la Constitución decía que usted podía fusilar. Óigase bien, el 210 estaba inscrito ahí en la Constitución de la República. Entonces hay muchas cosas que yo creo que hay que sopesar de eso.
de lo que pasó o lo que pasa con esas osamentas, esa osamenta del general Pedro Santana y familia. Yo no creo que sea tal vez prudente que el presidente se meta en esa discusión de hacer salir esos huesos que descansan en esa fosa donde están hoy ahí en el Panteón Nacional. Pero el presidente lo anunció. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con eso. Bueno, ya no hay tiempo. Yo quería hablar sobre ese caso de educación que ya hablamos, pero lo voy a dejar para mañana, porque voy a aprovechar para leer un artículo que escribí sobre esa situación de la educación. ¡Qué derrota! Y además, esa respuesta del ministro Hernández, destemplada, floja, pobre, contra una diputada del Congreso Nacional que le exigió que diera una explicación de por qué tantas deficiencias y la ausencia de tantos miles de niños y todos estos problemas que tiene la educación. Y el hombre lo que le respondió fue con un insulto, diciendo que ella no sabe de eso y que ella no sabe para opinar de esas cosas. Y yo creo que si el que sabe es él es el que tiene que ir a dar respuesta o a hablar de lo que sabe, con más razón para que él sea el que explique, porque él es el que supuestamente sabe. Y ella, como no sabe, quiere que él vaya y explique. Entonces que vaya y explique, pero que no rehuya o no insulte. Porque demuestre una vez más que el hombre no está en capacidad de ser ministro de Educación del país. Esa es la pura verdad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.